Continuamos con las reuniones ordinarias del instituto y reiterando una metodología que había dado algún buen resultado, vamos a comenzar con un comentario, un fallo de la Corte, y después vamos a adentrarnos en el tema de las reformas estructurales en el Ministerio Público de la Acusación y también las instrucciones, fundamentalmente las instrucciones generales y el modo en que se puede acceder al contenido de esas instrucciones. Después puede haber una interesante discusión o debate sobre el efecto que tienen esas instrucciones, si es simplemente interno dentro del MPA o deben de alguna manera o pueden de alguna manera trascender y ser utilizadas en los fundamentos de los fallos. Y para el fallo, hemos elegido el fallo Chacón, y tenemos con nosotros a la doctora Daniela Giorgi, que es fiscal adjunta federal de la localidad de Venado Tuerto, y que se ha prestado justamente a introducirnos un poco en esta muy particular decisión de la Corte, ¿no? Porque hay un montón de temas interesantes, no se metieron y lo decidieron de oficio. Es decir, todo lo que estaban convocados para decidir no entraron, pero de oficio sentaron posición en algo que parece que les interesaba mucho. Daniela, Bueno, muchas gracias Raúl por la invitación, muchas gracias a la gente del instituto también por convocarme. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y bueno, hoy me trae acá el comentario del fallo Chacón de la Corte que salió hace muy poquito, prácticamente una semana. Este fallo es sobre una causa de la Justicia Federal de Salta que tramitó íntegramente bajo el Código Procesal Penal Federal acusatorio. Se trata de un caso de la justicia de Orán, donde la Fiscalía y la Defensa habían llegado a un acuerdo abreviado en un caso de transporte de estupefacientes de quinto C de la Ley 23737, y cuando presentan el abreviado para la homologación ante el juez de garantías, el juez lo homologa a excepción de la modalidad de cumplimiento de la pena. ¿Qué pasa? Las partes habían acordado una pena de 4 años y 4 meses que se iba a cumplir bajo la modalidad de detención domiciliaria. Entonces, el juez directamente resuelve homologar el acuerdo, pero condenarlo a 4 años y 4 meses de prisión efectiva. Eso motiva que la defensa presente un recurso que en el Código Nuevo llamamos recurso de revisión, que sería la que nosotros conocemos como apelación, y presenta ese recurso en base a 2 agravios. Uno es justamente la modalidad de ejecución de la condena, que entiende que el juez de garantías la reformó en perjuicio del imputado, y el otro es porque el juez había ordenado el decomiso de un vehículo. Cuando eso va a la instancia de revisión, a la jueza de revisión, la jueza rechaza el primer agravio y admite el segundo. Entonces, eso motiva que en base a un artículo, que es el artículo 350 del Código Procesal Penal, que lo que establece el artículo es que las decisiones de los jueces de revisión son entendidas, o sea, ese juez o jueza de revisión es entendido como tribunal superior a los fines del recurso extraordinario federal. Y su decisión, siempre que haya cuestiones federales, ¿no?, en juego, y su decisión como sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Ante una decisión de un juez de revisión, es decir, ante un doble conforme, en ese caso, por el 350 debería entender directamente la Corte. Entonces, por eso la defensa recurre directamente a la Corte, eh, fundado obviamente en el artículo 14 de la Ley 48. Al momento de entender, la Corte se empieza a preguntar qué debe entenderse por Tribunal Superior de la Causa. Y ahí dice que tiene que entrar a analizar el 350, y entonces ahí es donde hace lo que dice Raúl, que dice que tiene que analizar sí o sí la constitucionalidad del artículo 350, y lo va a hacer de oficio, aunque no haya sido pedido por la parte. Y justifica que se va a inmiscuir de oficio diciendo que eso no implica alterar facultades de los otros poderes y demás, que son las facultades propias que tiene por el control de constitucionalidad. Entonces, bueno, una vez que dice que se va a meter a analizar la constitucionalidad del 350, empieza a ver cuál va a ser el estándar con el que va a analizar esa constitucionalidad. Y dice que si bien no puede cuestionar
la razonabilidad, mérito o conveniencia que tuvo el legislador para dictar esa norma. Lo que sí dice que puede hacer por el artículo 1 y el 28 de la Constitución Nacional es analizar la razonabilidad de esa norma. Entonces, empieza a analizar la razonabilidad y empieza a usar dos de sus precedentes muy conocidos, que son Estrada y Dinuncio. Estrada es un caso aplicable a la justicia provincial y Dinuncio aplicable a la justicia de la Cava o la justicia nacional. En esos casos, en los dos, la Corte lo que dice es que tienen que agotarse todas las instancias revisoras, tanto ordinarias como nacionales, para que justamente reservar, la Corte dice, su alto ministerio, es decir, su rol de último intérprete constitucional. Entonces, en virtud de eso, tienen que agotarse todas las instancias revisoras, digamos, inferiores. Y después empieza a justificar de dónde viene su alto ministerio, y ahí recurre justamente al artículo 108 de la Constitución Nacional, que dice que es el alto ministerio que eh, le confió la Constitución, que se entiende siempre como el superior tribunal, como que es la Corte Suprema, digamos que está dicho en la propia literalidad de la Constitución Nacional, y que su jurisdicción más eminente es la jurisdicción constitucional. Por eso dice que el artículo 350, frente a toda la jurisprudencia de la Corte, y ahí esto los invito a que nos preguntemos cómo juega la jurisprudencia de la Corte frente a lo que quiso el legislador, porque la Corte empieza a cuestionar los motivos del legislador, o dice que el legislador no ha explicado por qué quita a la Cámara Federal de Casación Penal como una instancia previa a la Corte. Así, por ejemplo, en el Código Procesal Penal Federal eh, se reservó, digamos, la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal para revisar los fallos de los tribunales de juicio solamente. Pero dice que no queda claro por qué el legislador le quitó ese control a la casación en los casos en que haya, digamos, una decisión de un juez de revisión. Por todo eso, dice que en función de esos precedentes y para garantizar su rol de máximo intérprete constitucional, su alto ministerio, como les dije antes, por todo eso termina declarando la inconstitucionalidad del artículo 350, haciendo una salvedad que dice que para no generar, digamos, una cuestión problemática y que este criterio no genere una aplicación dispar, dice que lo que va a hacer es aplicarse a aquellos casos que tengan sentencia dictada con posterioridad a este fallo, em, y que todos aquellos que hayan interpuesto el recurso ante la Corte por el artículo 14 de la Ley 48 en base a lo que disponía el 350, em, que lo va a tratar igual porque no puede desestimar esos agravios o la entidad de esos agravios. Lo que yo me marqué como problemas o como cuestiones que la Corte en realidad vuelve a meter al recurso de casación como una instancia más en un código que tiene naturaleza netamente acusatoria, cuando la casación tiene otro raigambre jurídico, viene de más del derecho europeo, y estamos justamente implementando un código netamente acusatorio, cuando ya está garantizado el doble conforme. No entiendo cuál sería, digamos, la necesidad de que haya dos instancias revisoras por fuera de las ordinarias, más allá de que la Corte quiere garantizar su rol de máximo intérprete constitucional y demás. También yo entiendo que la Corte lo que empieza a hacer es entrometerse en facultades legislativas, porque empieza a cuestionar al legislador. ¿Por qué el legislador dictó el 350? Dice que el legislador no explica por qué quita la instancia revisora de la casación. Y después me parece que esto puede generar algunos problemas con el juzgamiento en el plazo razonable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos
plazos muy estrictos de IPP, plazos para investigar. Incluso el código en el artículo 119 nos pone un plazo máximo de duración del proceso, que es de 3 años desde la formalización, y dice que eso no va a contar para el caso del recurso extraordinario. Bueno, pero ¿qué va a pasar con todo el tiempo que pasa un caso sin resolverse en la casación? Entonces, todos estos problemas, me parece que la Corte con este fallo, más que traernos una solución, nos viene a traer más problemas, no tanto porque recién estamos implementando el sistema, pero me parece que no es una buena manera de arrancar. Así que bueno, gracias. ¿Puedo preguntar qué pasó con el condenado? ¿Qué pasó con la persona que condenaron? Y vuelve vuelve ahora y le daban la posibilidad de que adapten el recurso para que haya casación. Vuelve para que ejerza sus facultades recursivas al lugar que corresponde, que sería la casación. O sea que le dan otra vez. Pero vos sabés que creo que pensé que era él. Vos sabés que creo que a la fiscal la conozco y le iba a mandar un mensaje para preguntarle si era un caso que había tenido ella. Me quedó eso pendiente, así que lo voy a hacer para preguntarle un poco más el chisme del caso. La realidad atrás de las palabras, ¿no? Que es lo que realmente importa. Bueno, primero una aclaración. La doctora Branicit también estaba convocada el día de hoy y tenía intenciones de venir. Razones de función le han impedido arribar a tiempo a la ciudad de Rosario y por eso nos van a acompañar únicamente, que también estaban convocados desde el primer momento, la doctora Carla Serliani y el doctor Ávila, ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de Rosario. En el caso de Carla, en una unidad de las unidades especiales que vas a hablar ahora, que dependen directamente de la Fiscalía General, y en el caso también en otra de las unidades especiales. El tema para el cual convocamos es justamente una explicación sobre cuáles son los cambios sustanciales, importantes, que se han producido en la estructura del MPA con las últimas reformas, y en caso de que se estén implementando o hayan resultado en reformas concretas de esos cambios, cuál es el resultado que están dando la aplicación de los mismos. ¿Alguien en particular para empezar? Bueno, se escucha así. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y la idea es que sea algo participativo, así que si quieren interrumpirnos, no hay ningún tipo de problema, y contarles cómo estamos trabajando. Como todas y todos sabemos, a fin del año pasado se da la primera reforma legislativa que tuvo un alto impacto en el Ministerio Público de la Acusación, que fue la aprobación de la ley de desfederalización de algunos delitos, lo que comúnmente llamamos pasar la competencia a la justicia provincial de delitos de microtráfico. Esa ley ya tenía alguna incidencia respecto de la estructura del Ministerio Público de la Acusación, porque establece expresamente de que se crea una fiscalía especializada en el ámbito de la Fiscalía General, y también establece esa ley de que todos y todas los fiscales que integramos el Ministerio Público de la Acusación debemos abordar la temática y la investigación de microtráfico. Esto después voy a profundizar un poquito más, pero cuál es el espíritu o la lógica de la ley, teniendo una fiscalía especializada provincial en el ámbito de la Fiscalía General, pero sin dejar de sacarle la competencia y de ver cómo deben trabajar todos y todos los fiscales del Ministerio Público en cualquier lugar de la provincia. Con posterioridad se dieron algunas reformas tanto al Código Procesal Penal como también a la ley del Ministerio Público de la Acusación, la 13013, estableciendo cargos de fiscales en el ámbito de la Fiscalía General, y volviendo un poco a esta idea que había sido la ley original del Ministerio Público, que incluso rigió durante algún tiempo, que en la Fiscalía General, fiscal general en ese momento establecía que podía generar fiscalías especializadas a nivel provincial con la aprobación del Consejo Asesor del resto de los fiscales regionales. Luego eso se modificó, se le sacó esa capacidad al fiscal general. Hoy vuelve esto, pero es una decisión que está en el ámbito de la Fiscalía General, no necesita de la aprobación de los fiscales regionales. Por el contrario, son los fiscales regionales que tienen que
presentarle a la fiscal general la estructura de sus propias fiscalías regionales, tanto en la organización de los fiscales y las fiscalas, como también su organización administrativa, y es la fiscal general la que lo aprueba. Esto, sin dudas, tiene una lógica de reforzar la verticalización de la institución de la cual formamos parte, en donde hay una única cabeza, que es la Fiscalía General, que es de donde se establecen las políticas de persecución a implementar a nivel provincial, y en base a estas políticas de persecución a nivel provincial se van adaptando las organizaciones, no solo en el ámbito de la Fiscalía General, sino también en las fiscalías regionales. Esto trae muchos desafíos internos para trabajar a todos los que integramos el Ministerio Público de la Acusación. En base a esto, la Fiscalía General, en su plan de trabajo y de gestión, la Fiscal General estableció una política de persecución penal establecido por intereses priorizados, que esto es de público conocimiento, está publicado en la página del Ministerio Público de la Acusación, es lo que presentó la Fiscal General en su plan de trabajo cuando concursó para el cargo, e incluso fue este año que hizo su primer presentación en la legislatura, se establece cuál es el plan de persecución y cuáles son estos intereses priorizados. Y un poco de la mano de estos intereses priorizados o estas políticas de persecución penal priorizada es que viene el trabajo que venimos desarrollando con Gastón Ávila y con algunos otros fiscales del Ministerio Público. Nosotros estamos formando parte de equipos de trabajo que se generaron en la Fiscalía General. No se ha conformado hasta la actualidad una fiscalía especializada. Esto porque, si bien están las leyes, entiendo que tiene que ver con asignación de cargos y de recursos para la conformación. Nosotros somos asignados a equipos de trabajo. Yo específicamente estoy desde el inicio designada como fiscal para la coordinación de los planes de trabajo de violencia altamente lesiva, por eso unifico y formo parte del equipo de microtráfico, del equipo de mercado ilegal de armas, y además también otro de los intereses priorizados son las investigaciones de delitos sexuales y de género, y realizo junto a una colega de Santa Fe supervisiones en todo el ámbito de la provincia de causas que la fiscal general determina como priorizadas y con la finalidad de establecer un principio de una unidad de actuación. Entonces, digamos, tenemos múltiples trabajos en base a esto, de establecer criterios únicos para luego ir transversalizándolo a través de todas y cada uno de los fiscales y fiscalas que establecen el Ministerio Público de la Acusación, trabajos unificados y políticas de intervención unificadas. Respecto de esto, lo que Raúl decía, cuál es la experiencia de trabajo en el ámbito de microtráfico. Nosotros estamos trabajando desde el 29 de diciembre, en el marco de una semana se generó el equipo de trabajo para poder abordar esta nueva competencia que viene al ámbito de la justicia provincial, que el número estadístico es abordar más del 70% de la carga de trabajo que tenía hasta diciembre del año pasado la justicia federal. El equipo de trabajo se decidió en la provincia establecer un único equipo de trabajo con dos sedes, una en sede en Santa Fe y otra sede de Rosario. En sede de Santa Fe está el doctor Vigo, que es el ex fiscal regional de Rafaela, que ha sido asignado para coordinar la zona norte. Y acá en Rosario estaba la doctora Origó, que juró hace poco, estamos esperando que se designe una persona que va a ocupar ese rol. Junto conmigo formamos parte del equipo. Lo que se definió fue establecer instrucciones claras para todos y cada uno de los fiscales, distinguiendo lo que son las investigaciones reactivas, aquellas que van a atender los fiscales fundamentalmente que están en turno, las unidades de flagrancia o unidades de turno de otras unidades regionales, en donde se establecen directivas concretas de cuáles son las respuestas que se tienen que dar y cuáles son los hechos de microtráfico que se deciden priorizar, teniendo en cuenta que también la ley establece una implementación progresiva y gradual.
El resto de las denuncias, anoticiamientos e investigaciones se absorben por este equipo de trabajo de la Fiscalía General, en donde se hace un análisis criminal y una unificación de información, y somos quienes decidimos qué causas se priorizan para investigar de manera proactiva, y se van definiendo en cada uno de los equipos de trabajo cuáles son los fiscales o fiscalas que van a absorber esas investigaciones, tendiendo a unificar investigaciones y no diseminar, que uno lleve la parte de microtráfico, otro el homicidio que está vinculado o el abuso sexual que está vinculado. En la medida de lo posible se trata de unificar. El trabajo que se hace desde el equipo de la Fiscalía General, nosotros recibimos más del 90% de las denuncias de toda la provincia de microtráfico, lo que ingresa por las fiscalías regionales a través de los llamados en turno o porque surge la información de análisis de celulares o de investigaciones en el marco de homicidio, abusos sexuales, algún robo que empieza a surgir información respecto de comercialización de estupefacientes, es menor. Nosotros sistematizamos toda esa información, se analizan para advertir si se tratan de hechos que se consideran priorizados, que la priorización está marcada por hechos de violencia altamente lesivas o en zonas que se cometen determinados tipos de delitos, y eso es lo que vamos priorizando en investigar. Se realizan medidas investigativas, se unifican distintas denuncias y distintos procedimientos y se asigna a los fiscales de las fiscalías regionales para poder abordar. Además del equipo de microtráfico de la Fiscalía General, tenemos la coordinación con la Fiscalía Federal y con el referente de Procunar en la provincia de Santa Fe, zona norte y zona sur, hay 2 referentes, para poder coordinar temas de competencias, incompetencias, propendiendo a tratar de resolverlos en el marco de trabajo entre los ministerios públicos y no generar litigios en este sentido. Si quieren podemos profundizar, pero para poder seguir. Otro de los lineamientos y las priorizaciones... Sí. Para cortar un poco por una catarata de información. Pero, ¿qué significa o en qué consiste la función que se les pide o el trabajo que se les requiere a los fiscales de absorber la temática del microtráfico Bien. o abordar la temática del microtráfico? Abordar la temática del microtráfico. Lo que nosotros nos pasa, nosotros teníamos, no tengo datos estadísticos para dar ahora, pero sí tenemos varios análisis hechos no actuales, en donde la mayoría de las causas o las investigaciones o imputaciones que se realizan por microtráfico en el ámbito del Ministerio Público de la acusación están vinculadas a otros hechos que eran competencia del Ministerio Público. En general, lo que se denominan balaceras, extorsiones, usurpaciones, con delitos de homicidios, femicidios y algunos menores, pero también hay algunas vinculaciones con delitos contra la integridad sexual en algunas zonas. Digo, son los menores, pero ha habido muchas vinculaciones en ese sentido, y violencia de género, porque es muy común que cuando una mujer que es víctima de violencia se dirige a denunciar a su pareja, cuenta además que su pareja posee armas o que vende droga o que tiene temor porque se relaciona con tal o cual banda que en el territorio cometen esos hechos. Absorber la temática implica que lo que veníamos haciendo hasta antes de diciembre, que era, bueno, esa información, comunicarla a la justicia federal, ahora hay que investigarla. La instrucción que tienen todos y cada uno de los fiscales es que nos tienen que dar conocimiento y compartir dentro del sistema informático del Ministerio Público ese legajo fiscal con el equipo de microtráfico. Compartir eso, cargar en el sistema informático, además del equipo del fiscal o la fiscala que tiene a cargo el equipo de microtráfico, implica que nosotros por sistema tenemos acceso a toda la información y evidencia cargada en el sistema. Lo que se ve es si esa persona que está siendo investigada, ese punto de venta denunciado, nosotros tenemos información en todo lo que llega, que insisto, es la gran mayoría de las denuncias, informaciones, partes preventivos, informes policiales que ingresan en la provincia en el marco de la ley de microtráfico. Y entonces podemos fortalecer las investigaciones de cada uno de los fiscales diciéndole, tenés esta información, esto otro, o tenemos esta medida investigativa, o incluso en algunos supuestos decimos, bueno, esto no es priorizado, porque no está vinculado con otro tipo de violencia, entonces avanza solo por el delito inicial, pero no por este otro hecho.
Y también nos permite unificar y generar investigaciones en conjunto con la justicia federal, porque a veces al inicio de la investigación no podemos saber si es microtráfico o ya es transporte o distribución. Entonces, desde ese momento coordinamos con la justicia federal, vemos si ellos tienen alguna investigación en curso, las fechas de esas investigaciones por lo que establece la ley, si es una investigación anterior o posterior a la ley, y podemos hacer incluso, habrán visto en los medios de comunicación, no son pocos los procedimientos que se hacen de manera conjunta o se acuerdan los allanamientos para que podamos aprovechar desde los dos ámbitos de la justicia. Eso implica absorber la investigación. No se arma un legajo aparte y uno lleva la parte de microtráfico y otra la del delito que fuere por el cual ingresó o empezó a investigar, sino que es el mismo fiscal que continúa esto. Esto, a medida que hemos avanzado, ha tenido algunos ajustes. Por ejemplo, nos ha pasado que en tema de violencia de género advertíamos que quede la misma fiscal que está investigando el hecho de violencia de género, ponía en riesgo a esta mujer porque pedían, en el marco de la ley de microtráfico, de la reserva de la información o que ella no había sido la que había denunciado. Entonces, en casos muy puntuales, advirtiendo situaciones de riesgo concretos, asignamos a otro fiscal, pero con la finalidad de protección, y sí, la información que dio esa mujer en su denuncia o en su entrevista sirve de fuente para poder avanzar con lo otro. Pero si no, siempre se trata de que sea el mismo fiscal, no dividir, es una única investigación en donde hay varios delitos para investigar. Bien. Che, y ustedes han dicho que por ahora lo que constituyen es un equipo de trabajo, no una unidad fiscal. No una ¿Cuál sería fiscalía la especializada. diferencia entre un equipo de trabajo y una unidad fiscal ya más formal? Bueno, nosotros como fiscales podemos litigar, de hecho vamos a audiencias y litigamos en aquellos casos que se han establecido y siempre hablándolo y coordinándolo con la fiscal general. Y tener una fiscalía especializada implicaría tener un equipo de fiscales que investiguen y que lleven a audiencia desde la Fiscalía General hechos priorizados sin perjuicio de las investigaciones por microtráfico que van a seguir a cargo de las fiscalías regionales y los fiscales que trabajan en otro tipo de hechos porque están vinculados. Pero tener una fiscalía especializada implica hacer todas las funciones que hace una fiscalía especializada a nivel provincial, estableciendo qué casos y qué investigaciones va a llevar la Fiscalía General, a diferencia del otro tipo de fiscalías. Sin perjuicio de que desde este ámbito, desde los equipos de trabajo, se establecen los lineamientos concretos para poder investigar, para establecer las imputaciones o qué interpretación le damos desde el Ministerio Público. Se hace con microtráfico, se está haciendo con delitos contra la integridad sexual, sobre todo en el norte de la provincia, en donde, bueno, mañana y pasado vamos a estar en unas jornadas en Reconquista con fiscales y con policía y con miembros de niñez y todas las áreas que trabajan en delitos contra la integridad sexual, en este sentido, de poder establecer un principio único de actuación y ir estableciendo criterios comunes que en toda la provincia se investiguen y se imputen y se califiquen los hechos y se realice la investigación fiscal de la misma manera. Y de la mano de esto, vinculado a las violencias altamente lesivas, conformamos el equipo de investigación de armas y mercado ilegal de armas, que en esta semana hemos tenido audiencias y se han realizado allanamientos, que lo voy a dejar a Gastón para que lo pueda contar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Bueno, como decía Carla, uno de los ejes del plan de trabajo de la Fiscal General tiene que ver con la persecución o el abordaje estratégico y la persecución penal o la política de persecución penal por objetivos priorizados. Esto parte desde una mirada realista de lo que tiene que ver un plan de política de persecución penal, que normalmente uno de los grandes defectos que tienen las políticas criminales y las políticas de persecución penal es partir de la generalidad del concepto de delito, es decir, vamos a perseguir el delito, ¿sí? Y eso nos lleva a una serie de males endémicos dentro de la organización de los ministerios públicos, como son, por un lado, la falta de priorización, no sabemos qué vamos a priorizar en la investigación, y por el otro lado, y quizás lo más grave, es la falsa creencia de que estamos investigando todo,
pese a que los datos nos demuestran que no estamos investigando todo porque sencillamente no se puede. Partiendo de este análisis realista, la fiscal general dice, no, nosotros tenemos una serie de fenómenos criminales que son distintos en las distintas circunscripciones de la provincia, que afectan de diferente modo y que no se puede abordar todo de la misma manera. No es lo mismo la violencia sexual y de género, que los delitos económicos, que los delitos medioambientales, que las violencias altamente lesivas, y no podemos considerar que nosotros vamos a poder percibir todo el universo de delitos de la misma forma y con la misma asignación de recursos. Teniendo en cuenta esto, hay una serie de objetivos priorizados que desde la Fiscalía General se seleccionan para abordar de forma estratégica. Dentro de ese submundo de políticas priorizadas está, por ejemplo, el microtráfico, y la Fiscal General ha elegido especialmente investigar lo que es el mercado ilegal de armas de fuego. Para ello, creó este año, a finales del mes de abril, luego de la suscripción de un convenio que realizó con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la Agencia Nacional de Materiales Controlados, un equipo de abordaje estratégico para las armas de fuego o para el mercado ilegal de armas de fuego. A partir de esa creación del equipo en la órbita de la Fiscalía General, lo que empezamos a hacer es un análisis de un listado. A partir de este convenio hemos conseguido obtener mucha información que la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, lo que antes era el RENAR, normalmente no nos daba, que es gran volumen de información sobre legítimos usuarios de armas de fuego, con tenencias vigentes, con tenencias vencidas, y donde hemos priorizado ciertos calibres a raíz de la información que nosotros ya tenemos, porque dentro de lo que es el depósito de armas de la Fiscalía ingresan todo el material balístico que se secuestra a lo largo de la provincia. Nosotros hace unos años ya que estamos trabajando de manera muy prolija y con un gran esfuerzo de varias personas para cargar todo el material balístico en lo que se llama SAID. SAID es el sistema de identificación balística que tiene la Argentina, un sistema semiautomatizado de identificación balística, por el cual las vainas servidas que se recolectan en hechos criminales o los plomos que se recolectan en hechos criminales se suben a ese sistema y permite, con una tecnología que se maneja a nivel internacional, hacer match, es decir, encontrar hallazgos de coincidencias entre distintos hechos criminales, es decir, dispararon contra una escuela, luego hubo un homicidio y luego hubo una balacera contra un comercio y se utilizó la misma pistola. Recolectando las vainas de esos tres lugares, se permite identificar que fue una misma pistola la que disparó en los tres lugares. Después, si el día de mañana esa pistola vos la secuestrás, vas a poder incluso decir, tengo acá el arma que disparó en esos tres lugares. Esto explicado bastante sencillamente. Nosotros hemos alimentado ese banco de datos, somos la región del país que más ha alimentado ese banco de datos. La mayoría de las provincias y nación no lo utilizan, a punto tal que de nación decidieron poner una sede de SAIB en Rosario. ¿Sí? Por un lado tiene que ver porque hemos hecho un trabajo muy consciente de cargar la base de datos y por el otro lado por la cantidad de uso de armas de fuego que tenemos en la ciudad. O sea, es un buen trabajo, pero también una realidad alarmante. Son las dos cosas. Decía, con esta información que nosotros tenemos a partir de SAIB y del secuestro de elementos balísticos, podemos determinar cuáles son los calibres de armas de fuego que más se utilizan en los hechos que nosotros llamamos violencia altamente lesiva, donde en 9 de cada 10 casos se utiliza un calibre 9 milímetros. Después los otros calibres que tienen más incidencia son el 40, el 380, un poco menos el 45, pero como le decía, 9 de cada 10 es calibre 9 milímetros. Solicitamos a la ANMAC que nos dé la información de usuarios, de legítimos usuarios que tuvieran armas de fuego calibres 9 milímetros, lo que es un universo gigante, y empezamos a hacer un proceso de selección y trabajo conjunto con un área específica del Ministerio de Seguridad de la Nación para empezar a filtrar esos datos y empezar a ver casos sospechosos.
Y esto partiendo de la base de que está estudiado incluso a nivel internacional los distintos modos de desvío que hay de armas de fuego al mercado ilegal. Nosotros obviamente por cuestiones de competencia no podemos ponernos a investigar el tráfico internacional o transnacional de armas de fuego, pero sí podemos empezar a ver cuáles son los métodos más habituales de desvío de armas de fuego al mercado negro dentro de la nación o dentro de la provincia o entre provincias. Dentro de estos estudios que se han realizado, sobre todo tiene un gran estudio realizado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene toda una sección, que el Programa Global de Armas de Fuego, también con a partir del protocolo de armas de la sanción del protocolo de armas de fuego, como uno de los protocolos que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional. Bueno, han estudiado esto y uno de los casos, de los modos testigo o más habituales en el desvío de armas de fuego al mercado ilegal tiene que ver con lo que se llama las compras de paja. Ese es el término técnico. Vamos a hablarlo de una forma más sencilla, es personas que adquieren la calidad de legítimo usuario porque pueden, compran armamento y lo desvían al mercado ilegal porque ese es el objetivo real. Testaferros de armas, llámenle, prestanombres, como ustedes prefieran. Nosotros sabemos, a partir de la información que tenemos recolectada, que no tenemos, que tenemos un grave problema con la cantidad de municiones y disparos de armas de fuego que hay, que de algún lado se compran las armas, en algún lado se compran las municiones, y que casi no hay fabricación casera y recarga de municiones. Casi no hay. Hay algunos pequeños casos que se están dando, pero no es lo común. Lo habitual es municiones factory, es decir, creadas en fábricas, y armas de fuego también creadas en fábricas. Con ese análisis que se llevó adelante, lo que pudimos determinar es casos sospechosos. Seleccionamos un primer submundo de 12 personas nada más que compraban gran cantidad de armas de fuego, lo hacían en poco tiempo, obviamente de estos calibres altos que yo les mencionaba. Muchas veces el mismo día a lo mejor compraban 3, 4 o 5 pistolas semiautomáticas del mismo calibre. A veces era la misma pistola idéntica, o sea, misma marca, mismo modelo, mismo calibre, lo cual es algo bastante inusual. Una persona que es coleccionista de armas o que se dedica al tiro no va a comprar la misma arma 5 veces. Va a comprar modelos, puede ser la misma marca, pero modelos distintos o distintos calibres. Eh, entonces empezamos a ir un poquito más allá. Hicimos vamos a ver los perfiles patrimoniales de estas personas. Ya nos resulta altamente sospechoso la cantidad de compras de armas. Hay casos donde una persona en el plazo de un año compra más de 20 armas y a lo mejor el mismo mes compra 6, 7. Y mira, si querés hacer un- un precio, un precio promedio, tenés que calcularle $500 por pistola. Pero en realidad te estoy tirando uno de los precios más bajos. Una de las que más vimos que se compraba es una Taurus G3, que es una pistola que es bastante barata y sale 490.000 pesos. Pero después tenés pistolas de 1.200, 1.500, $2.000. Depende, no es lo mismo comprar una Glock o una Sig Sauer que comprar una Taurus. Todo depende del mundo, de dónde sean fabricadas, de dónde son importadas y el modelo. ¿Qué, qué llegamos a analizar? Bueno, estas 12 personas que habían comprado entre estas 12 personas más de 230 armas, en un análisis que es muy corto en el tiempo, sobre todo 2021 hacia acá, eh, y donde los perfiles patrimoniales eran totalmente inconsistentes. Yo hay un caso que lo he repetido hasta el hartazgo, es un joven que está contratado en relación de dependencia y gana 600.000 pesos por mes. En los últimos 15 meses compró 35 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros por un monto de $28.000. Cash. Y la fuimos a buscar. La fuimos a buscar y fuimos a buscar las 230 armas. Encontramos 2, lo cual permitió corroborar lo que era nuestra hipótesis de que que el mercado ilegal de armas de fuego en la región se nutre de legítimos usuarios. Ustedes me van a preguntar qué hace la MAC que no está controlando. Bueno, eso ya llegaremos a ese punto. Pero otra de las cuestiones que advertimos es que otras personas, por ejemplo, se daban de alta en el monotributo, ni siquiera un monotributo que trataba de disimular
bienes o ingresos para poder justificar las compras, sino simplemente un ingreso. Se constituían como monotributistas clase A en categorías algunas hasta medias graciosas y no registraban ingresos. Tarotista, espiritista y cosas por el estilo, no registraban ingresos, o sea, daban de alta el monotributo, no registraban ingresos, sacaban la CLU, la credencial de legítimo usuario, y después se daban de baja del monotributo y seguían comprando armas. Y no solo armas, municiones. Nosotros tenemos una legislación muy permeable en lo que tiene que ver con la compra de municiones, un legítimo usuario y una falta de control muy grande. Nosotros hablo de país. Un legítimo usuario de armas de fuego le dan una tarjeta de municiones por calibre. Es una tarjeta física. Ahora Mac va a digitalizarla para tener un control, pero hoy por hoy es una libretita que la llenan en la armería a mano y vos podés comprar, tiene 10 renglones y vos podés comprar hasta 1000 municiones por día. Por día. Si te quedas sin, pero tiene 10 renglones, puedes comprar 1000 por día, sacaste 10.000 municiones. Te gusta ir a tirar mucho si compraste 10.000 municiones. Y aparte, sale plata. Hemos encontrado personas que tenían en un año y medio 10 millones de pesos en municiones gastados o más. Personas que no tienen ingresos. Nuevo. ¿Qué pasa? Con la compra de armas, la Maxi tiene que autorizar cada venta. Con la compra de municiones, el registro lo tienen las armerías. Y la ANMAC hace de agente de control, manda un inspector a la armería y ve el libro de municiones, cuánto está vendiendo y que no le venda más. Luego, si el armero consigna bien la cantidad de municiones que está vendiendo, y demás, es otro tema. ¿Sí? Entonces acá lo que también tenemos que empezar a analizar es responsabilidades de algunas armerías. Nosotros en el marco de la investigación detectamos que de este mundo de 230 armas, el 60% aproximadamente habían sido vendidas en una misma armería. Entonces procedimos también a allanarla y estamos investigando ese supuesto y las posibles connivencias que haya dentro de la armería. Pero lo importante y lo que nos interesa remarcar acá es que es algo novedoso que se ha hecho a nivel de la Fiscalía y me atrevo a decir a nivel nacional. Tratar de empezar a investigar de dónde salen las armas de fuego y tratar de empezar a ver la ruta de las armas. Encontrar el tráfico de las armas de fuego, aunque sea un tráfico regional o entre ciudades o entre provincias, es muy difícil en poder detenerlo al momento en que las armas se trafican. Normalmente ese tráfico sale a la luz una vez que las armas son utilizadas y son secuestradas. De este mundo de armas que nosotros estábamos buscando, encontramos que había 3 o 4 que ya las teníamos secuestradas en los depósitos de la Fiscalía, lo cual también habla de que muchas veces, y esto es un mal que no le compete solo a la Fiscalía de la provincia de Santa Fe, es algo que está también estudiado a nivel mundial, que es que muchas veces, y la mayoría, el abordaje que se hace de los delitos con arma de fuego es insuficiente para investigar el tráfico y tiene que ver con la siguiente cuestión. Cuando hay un delito donde el arma de fuego es utilizada como un instrumento para la comisión del mismo, o es el hecho mismo de la consumación del delito, como puede ser una aportación, o como un instrumento en un homicidio, en un robo, en una balacera, la mayoría de los sistemas de justicia procesan ese delito principal, pero no investigan cómo ese arma de fuego llegó a la persona. Mundialmente está, sobre todo a través del trabajo que hace la UNODC, lo que decía la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ha generado un manual de investigación de ofensas con delitos de arma de fuego donde se insta a generar investigaciones paralelas, condenar y juzgar por el delito principal, pero empezar a ver cuál es el flujo de las armas. Entonces nosotros había algunas de estas armas que ya las teníamos en el depósito y a lo mejor cuando se pedía, ¿qué se hace? Se pide a la ANMAC, ¿la persona que tenía el arma es legítimo usuario? No. ¿Y el arma en nombre de quién está? De Juan Pérez. No nos íbamos y nos preguntábamos, che, pero Juan Pérez la denunció como robada o perdida. ¿O qué pasó con Juan Pérez? Eso es algo sobre lo que tenemos que avanzar. Y algo importante es que empezamos a ver cuáles son las consecuencias de ese tráfico. Uno de los casos que hemos atribuido es donde una de esas armas fue utilizada en un doble homicidio, otra fue utilizada en balaceras a domicilios,
Otra ha sido encontrada se la secuestraron a una persona que llevaba 2 armas de fuego y que tenía un pedido de captura por homicidio en una aportación. Otra en el marco de una investigación por un secuestro en Villa Constitución, se halló en una casa y se encontró una de esas pistolas. Y empezamos a ver cómo estas armas que tenían que estar en los domicilios de guarda de las personas que eran legítimos usuarios y que la adquirieron legalmente, con todas las vicisitudes que ya mencioné sobre los ingresos y demás, están en el mercado ilegal, no las tienen en su poder, no pueden justificar dónde está, de la misma forma tampoco pueden justificar cómo las adquirieron. De acá en más la investigación obviamente tiene que crecer en lograr investigar cómo es que se permite que esas personas compren las armas, si hay armerías involucradas o no, y a dónde fueron a parar esas más de 200 armas de fuego que estamos mencionando, que son, les repito, solo 12 casos tomamos. Hay muchos más que se pueden tomar. Agregar que lo que surgió en la investigación, con lo que decía Gastón, objetivamente seleccionamos estas 12 personas de informes y porque compraban más de 5 armas de fuego, muchas repetidas por el mismo calibre. Digo más de 5, pero hay uno que compró 43, otro 23. Entre padre y 2 hijos tienen 71 armas de fuego en el transcurso de 3 años. También georreferenciando y viendo que los domicilios eran casas precarias, entonces también decíamos, bueno, los recursos de dónde salen, haciendo toda la investigación patrimonial. Y al ingresar todo esto en nuestro sistema del Ministerio Público, surgen las vinculaciones de muchas de estas 12 personas, que para nosotros eran 12 personas de un listado con datos objetivos extraídos, que se traspasan a armas de fuego entre sí, las inscriben en ANMAT, pero la compra uno y luego la pasa al otro, que juegan partidos de fútbol juntos y había una denuncia de una lesión, entonces los vinculábamos a dos. Bueno, estos dos se conocen porque juegan en el mismo equipo de fútbol. Que visitan a determinadas personas privadas de libertad, porque también vimos todo el rastreo con el servicio penitenciario a quienes visitan y con qué frecuencia y cuáles son muchos de ellos presos de alto perfil. Y terminamos de estas 12, no la totalidad, pero un 80% vinculado entre sí, se conocen y se conectan, por eso también decimos, es una investigación de mercado de armas, porque no son 12 personas que compran muchas y cada uno por su lado las meten en el mercado ilegal, sino que todos tienen, casi todos, vinculación entre sí. Entonces también eso es algo que nos sirvió para mostrar. Nosotros, por instrucción de la fiscal general y lo que estamos haciendo de estos equipos de trabajo, tomados en su momento como modelo piloto y que a partir del 1 de octubre, por una instrucción de la fiscal general, es obligatorio en el Ministerio Público, que nuestro sistema Heimdall, que es sistema informático, se alimente de toda la información, las medidas investigativas surjan del sistema informático, se cargue todo en el sistema informático porque se habilitó una parte que hizo la programación, los programadores del Ministerio Público, que se llama Heimdall Analytic, que es una especie de I2 adaptado a nuestro sistema. Si nosotros cargamos los vehículos secuestrados o los datos de los vehículos con los que se cometieron los hechos, cargamos todos los datos de las armas, cargamos todo lo de balística, cargamos los nombres, direcciones que referenciamos, tenemos los laboratorios del organismo de investigaciones que desde el año pasado no se puede hacer una pericia ni si no están los elementos secuestrados, cargados en el sistema Heimdall, y los oficios a los laboratorios, tanto informático como químico, surgen del sistema Heimdall, si no, no se toman por fuera. Entonces todo esto nos permite hacer una trazabilidad de los elementos y vincular. Cuando vamos, vemos que ese auto era dueño tal, que se usó en tal hecho, que iba en tal lugar, y nos permite vincular y lo grafica. Cuando nosotros, después de cargar todos estos datos, se seleccionan estas 12 personas y se meten en un gráfico, era una maraña que tuvimos que empezar a ver, porque tal persona, la madre visita tal preso, ese preso compró un arma, tiene el otro, y empezamos a ver todas estas vinculaciones. Entonces también es un desafío a través de estos equipos de la Fiscalía General, y con microtráfico fue el primero que empezamos a hacerlo, poder demostrar a nuestros compañeros y compañeras que es tedioso, que lleva tiempo, pero que es una parte fundamental de nuestro trabajo tener nuestro sistema informático totalmente cargado, porque nos redunda en información sustancial para las investigaciones. No nos va a resolver el caso, pero sí nos da herramientas muy importantes para direccionar las investigaciones. Cualquiera de los dos. Dentro, es muy interesante lo que estaban diciendo que vienen haciendo, y les pregunto, cuando
tomemos estas 12 personas, de las cuales fueron a buscar y, bueno, encontraron 2. Pero digo, se sigue... A las personas Dos, encontramos a varias, no. 2 armas. 2 armas, perdón, claro. Pero digo, sobre esas 12 personas, ¿se sigue investigando, por ejemplo, a través de la justicia federal? Porque a esas personas que las inscribieron, alguien pudo haberlas inscripto y podrían llegar a conocer que hay una persona, puede ser un contador, que la esté inscribiendo y que forme parte de algo mucho más grande, que reciba órdenes. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Lo Digo, entiendo, sí. como idea, pregunto. Mira, la investigación sigue en manos de la competencia nuestra. Si eventualmente esto llega a ser algo que excede la competencia provincial, se dará cuenta. Pero sí, como te decía, esto fue el primer paso de una investigación que es mucho más grande. Donde nosotros tenemos que analizar desde instructores de tiro que dan las habilitaciones, médicos que firman los aptos psíquico y físico, gestores que habilitan la compra de armas, armerías que las venden. Incluso nosotros estábamos hablando, hay un montón de información que la tenemos que sacar de los propios legajos de ANMAC y pedirlos porque, te doy un ejemplo, parte de las armas de fuego que se compran en armerías, pero hay otras que se compran entre usuarios individuales. Vos sos legítimo usuario, tenés armas, yo soy legítimo usuario, te compro a vos. Pero muchas de esas ventas en realidad se efectúan ante un gestor y en una armería. En el registro figura que vos me la vendiste a mí. Pero si yo voy a las planillas que están en el legajo, va a figurar quién fue el gestor que dice que Carlos me la vendió a mí. Y después vamos a ver si efectivamente yo fui y firmé y me llevé el arma, o si yo simplemente presté el nombre y ya directamente ni piso la armería y se empiezan a sacar armas a mi nombre. Esto son, como te decía, el primer paso. Hay muchas hipótesis, eh, hay varias líneas de investigación que tienen que seguirse, eh, y obviamente mucho de esto, si bien tenemos un plan de acción trazado, mucho de esto también va a ser novedoso para nosotros porque, como te decía, es la primera vez que se hace. Y estamos muy conformes con el resultado. Eh, Creemos que hemos encontrado eh, no solo el mecanismo de desvío de armas, sino la herramienta para poder generar cambios normativos a nivel nacional. Como te decía, esto es materia de la suscripción de un convenio que se ha generado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la ANMAC y el Ministerio Público de la Acusación. Y hay numerosas circunstancias que hay que modificar en los controles que hace la ANMAC y en las reglamentaciones que tiene, muchas de las cuales son muy simples de modificar porque alcanza con una resolución del director, eh, donde tenemos que generar cierto tipo de alertas, tenemos que generar cierto tipo de, llamémosle, reporte de operaciones sospechosas, tenemos que tener un mayor nivel de control sobre los ingresos o las declaraciones juradas patrimoniales que tienen que hacer las personas para poder adquirir armamentos. Y bueno, sobre eso hay que ir avanzando. Creo que es una buena herramienta también para generar cambios legislativos. Te hago una consulta. En esto de parte de los controles que tiene que tener el MAC, vos dijiste, pueden comprar hasta 1000 municiones por día. Bueno, y el control lo llevaba la armería. ¿No hay un control del MAC? Digamos, de cuánto es la venta de municiones a una sola persona y por qué no se estaba realizando, no Sí, lo sabemos. sí, hay, pero como te digo, es un control que es eh, manual y ex post. O sea, va un inspector, le dice, mostrame los libros de municiones, empieza a ver cuánto tiene comprada la armería, entonces a ver que el stock no sea diferente, que no estén vendiendo municiones a granel o sueltas y ese tipo de cosas. Hay inspecciones. El tema es que eso después, suponiendo que se encuentran inconsistencias, termina con una cuestión meramente administrativa. Lo mismo si encuentran que faltan armas o aparecen armas que no están cargadas en el SIGIMAC, que es diríamos, el listado que ellos tienen que tener. La armería tiene X stock y aparece X más 1 o X menos 3. Y por otro lado, El control que hacen la ANMAC es sobre la armería y no sobre el usuario que compra esas municiones. exacto, y sí hacen inspecciones también sobre usuarios, pero me lo decían los propios inspectores. Nosotros primero te llaman por teléfono para avisarte que te van a ir a inspeccionar, porque ellos no tienen facultades de fuerza pública, de policía y demás. Entonces te dicen, mira, vamos a convenir un día en que vamos a ir a ver. No lo hacen con todo el mundo que hay. Es como que yo te diga que la FIP controle a absolutamente todos los contribuyentes. No pueden. Y estamos hablando de una
de un organismo que es mucho más pequeño. Y por otro lado, ellos se limitan a decir, bueno, fui a la casa de fulano de tal, tenía que tener 9 armas, dice que no las tiene, manifiesta que se las sustrajeron y dejan constancia de eso, y lo único que hacen con eso es darle noticia a la unidad fiscal especializada en armas que se llama UFIARM de la Nación, de la cual yo tengo una postura muy crítica de cuál es el trabajo que hace o deja de hacer. Y básicamente termina quedando en la nada. Esa es una de las grandes falencias que hay. ¿Puedo Los hacer una allanamientos se hicieron con inspectores de ANMAC porque nosotros al momento de pedirlos, se allanaron 30 y pico de lugares, estaba la posibilidad o el escenario de encontrar o no las armas. Y nosotros decíamos, bueno, en esto hay que entender que va a ser exitoso el procedimiento si no las encontramos, porque confirmaría la hipótesis de que la están desviando al mercado ilegal. Y planteábamos, ¿y si las encontramos, qué hacemos? Porque bueno, este no cobra nada, tiene riesgo 4 en el Banco Central, monotributo 0 y compró $30.000 de arma en los últimos 2 años y 10 millones de pesos en municiones, pero ¿y qué hacemos? Entonces se hizo con ANMAC porque además tiene determinados criterios de guardado cuando tienen más de 9 armas. Por supuesto, ninguna de estas viviendas tenían esos lugares específicos donde podían guardarlas, y sí teníamos el criterio de secuestrarlas para poder ingresarla al sistema SAIP, como explicó Gastón, para ver si había sido usada o no en algún hecho. Eso no nos pasó porque las dos, incluso en los allanamientos no se encontró ninguna. Fue persona que después se entregaron, hay 11 personas detenidas en el marco de esta investigación, y vinieron y entregaron parte de las armas, porque no entregaron la totalidad, entregaron 2 armas que se mandaron al sistema, ¿no? Una pregunta, algo anticipó Raúl. ¿Tienen pensado también como una línea investigativa si van encontrando las relaciones de estas personas con, digamos, cómo llegaron de estas personas a los usuarios finales, digamos, analizar eventualmente la ruta del dinero? Porque yo antes cuando pregunté cuánto salen es porque me imagino que un arma no es barata y ese dinero podría incluso provenir, digamos, o del negocio de Sí. droga o de otros fines. Parte de un poco de las instrucciones y lineamientos, en la investigación participó la unidad de delitos económicos, todos los perfiles patrimoniales lo han armado ellos, y de hecho es una de las áreas que se están trabajando en conjunto. Y ayer en las audiencias se pidieron la prohibición de disponer de bienes registrables de todos y cada uno de los imputados, porque también advertimos, por lo menos lo que está registrado, que no se condice con los ingresos que tienen. Entonces ahí hay otra línea de investigación. Lo mismo en microtráfico, muchas de las investigaciones y en violencias altamente lesivas se da intervención al equipo de económicos, en donde prioritariamente y por orden de la fiscal general también están interviniendo en investigaciones y todo lo que tiene que ver con lo patrimonial y la ruta del dinero. No quiero más que nada, no es una pregunta, pero ustedes lo tienen que saber. Acá en Rosario creo que hay 5 armerías habilitadas, o 6. Son muy pocas las armerías Sí, habilitadas. son muy pocas, son muy pocas. Por eso, una armería que le vende, no sé, 20.000 municiones en una semana a una persona, queda demasiado maduro, ¿no? Porque no puedo creer que un armero, primero que son los que somos legítimos usuarios, no vamos todos los días a la armería. Hoy por un tema de costo, fundamentalmente. Y por otro lado, cualquier armero normal se tiene que dar cuenta que si va Juan Pérez, por decir un nombre, y en una semana le compra 1.000.000 de pesos en municiones, sí, ¿para qué? Y no lo denuncia, ya para mí, desde el punto de vista penal, creo que es un partícipe. Pero bueno. Sí, a ver, la responsabilidad de las armerías, como fue una de las cosas principales que mencioné, la estamos analizando e investigando fuertemente. Nosotros, está claro que es una investigación en curso y no puedo decir acá cada paso de lo que estamos haciendo y lo que hemos encontrado o lo que hemos dejado de encontrar. Te entiendo lo que me planteás,
lo comparto y te voy a hacer el ejemplo gráfico con un juego que hice en la armería, de que ya llegó a un punto en el que estaba asombrado y sobre uno de estos hermanos que menciona Carla, que entre los dos hermanos tienen 70 armas de fuego. Uno de los cuales era el que mencionaba, tiene monotributo clase A sin nunca haber ingresado un solo peso en la cuenta bancaria, no tiene gastos con tarjeta de débito, no tiene ingresos en cuenta bancaria, o sea, no existe para ningún banco, ni para el Banco Central, ni económicamente no tiene nada blanqueado. Agarré el cuaderno de munición y abrí una hoja al azar. Empezaba a hacer así, aparecía, cerraba. Abría en otra hoja al azar. Empezaba a hacer así, aparecía. Todas las semanas comprando municiones. Todas las semanas comprando municiones. Eh, y las municiones, como decía, son muy caras. Eh, entonces, vos bien lo decís, como legítimo usuario, uno no va todas las semanas a la armería. Bueno, esta persona iba todas las semanas a la armería. Eh, Sin dudas, es una pata fuerte para que este mercado funcione, si estamos hablando de compras legales, quienes venden las armas y las municiones. Hay un comentario, perdón, en el chat y después te... Monzón, Ariel, Nicolás, no sé si querés abrir tu audio o lo leemos. No tengo audio. Ok, lo leemos entonces. Dice, si la armería manifiesta faltante numerosa de armas por sustracción o robo y no radicó la denuncia, ¿no se abre una investigación de oficio? Normalmente las armerías no sufren robos. Tenés que ser guapo para ir a robar una armería. No, puede pasar, pero a lo que voy es que sí, la ANMAC es el organismo de control, la Agencia Nacional de Control. No pasa eso, no pasa que dicen, che, me robaron. Pasa que dice, tengo una faltante, y dice, bueno, debe ser un problema de libros. Y yo no sé el día a día de cómo es la relación de los inspectores de ANMAC con... Pero nosotros sí tenemos casos de denuncias de robo y eso de legítimos usuarios. Por ejemplo, el caso que mencionaba, el doble homicidio, la persona que es legítima usuaria propietaria del arma de fuego utilizada en el doble homicidio, es uno de los pocos casos de homicidios que se aprendió en flagrancia a las personas que cometieron el hecho. ¿Sí? En doble homicidio, una moto persigue a otra con dos mujeres, disparan, las matan, justo pasaba la policía, ve una moto a todo lo que da, la persiguen, los detienen, secuestran el arma. Salen todos los diarios, 4 horas, 5 horas después, el dueño de las armas, curiosamente, denuncia de que le habían hecho una entradera y le habían robado las armas. Nosotros tenemos una teoría de que esto simplemente es una coartada para tratar de encubrir que había participado del delito proveyendo el arma y que generó una falsa denuncia. Pero sí, nosotros tenemos que empezar a generar investigaciones sobre las denuncias de legítimos usuarios de robo. Otro de los casos que tenemos es una persona que nuevamente sin fondos compra, muy joven, compra 5 armas de fuego, la misma pistola, 5 iguales, un día, y en menos de un mes denuncia de que le entraron a robar a la casa y le robaron solamente las 5 armas de fuego. Y la policía cuando llega no constata ningún daño. Lo mismo pasó en el otro caso que te mencionaba el de la universidad. La policía llega y dice, yo no veo, es inverosímil la versión que me está dando la persona de que acá hubo una entradera. Con relación a eso, ¿se hace o se hizo una investigación con respecto al negocio? ¿Qué significa? Porque si hablamos de testaferro, en algún punto tiene que haber un negocio o tiene que ser redituable este hecho de, bueno, yo me hago cargo de las 5 armas, las pruebo al mercado, pero ¿qué se lleva a cambio esa persona? El valor de reventa del arma en el mercado negro y el valor de reventa de las municiones en el mercado negro. No, a estas personas que prestaban el nombre, muchas de ellas eran muy, como la mayoría de los prestanombres, son personas que no tienen muchos recursos y que precisamente por poca plata conseguís que presten el nombre. Estamos tratando todavía piensen que la imputativa fue ayer y que estamos con algo que es muy incipiente y que tenemos un montón de teléfonos secuestrados, investigaciones patrimoniales que hacer y demás, pero donde sin dudas los eslabones más bajos, que son quienes prestan el nombre, no son los que más son redituados. Para Carla te quería hacer una consulta. Dentro de lo que, vuelvo pero a la primera parte cuando hablabas de microtráfico, lo que estamos advirtiendo, por lo menos algunos compañeros, es la utilización de muchas mujeres altamente vulnerables, porque uno lo advierte,
¿Se está generando dentro de lo que es este grupo de trabajo especializado instrucciones, ya que estábamos hablando de instrucciones para fiscales, de atender a posibilidades de salidas alternativas o de alguna cuestión en particular para atender esto? Sí. Lo que nosotros advertimos, esto hará 2 meses, viendo los números y las personas privadas de libertad, que estamos por debajo de la media de mujeres prisionizadas por microtráfico, que es un problema que se advierte en todas las provincias que se han desfederalizado y también las estadísticas del Ministerio Público Fiscal y la Justicia Nacional, en donde la mayoría de las personas procesadas o condenadas son mujeres. Y nosotros comparando los datos estadísticos de microtráfico con el resto de los delitos de competencia provincial, no llega a ser un número tan alto por los hechos que priorizamos, pero sí hay un número que es llamativo. Lo que venimos haciendo es, tanto con el punto de la Fiscalía General de Santa Fe y nosotros, pidiendo los legajos a los fiscales de personas privadas de libertad, son 70 y pico de mujeres. Vamos viendo legajo por legajo, se generó una matriz. A raíz de esa matriz de información, lo que advertimos que todas las cuestiones que tienen que ver con una investigación con perspectiva de género es deficitaria la información que se piden o que se releva o que se busca tanto de los propios fiscales como también de la defensa al realizar su trabajo, porque es mucha información que tiene que ver con la historia de vida de estas mujeres, con su posicionamiento familiar, con sus vinculaciones y las motivaciones que llevan a comercializar, que muchas veces es para llegar a fin de mes o para buscar protección de las bandas que actúan en territorio. O por sus vinculaciones con los hombres que son parejas o exparejas, muchos de ellos prisionizados y son ellas las que siguen haciendo esta función y a cargo de menores de edad. Y también advertimos un sesgo que tiene que ver con falta de perspectiva de género, es que en incidencias o denuncias se dicen que tales personas, siempre mencionando a masculinos, venden de determinados puntos de ventas, cuando se allana encuentran a la mujer con la droga o se allana el domicilio y está la mujer con los hijos y la detenida es la mujer. En esto, a raíz del relevamiento que fuimos haciendo, fuimos dando instrucciones y sugerencias a los fiscales de las causas. Muchas han salido con alternativas o sugerencias de qué información poder vincular y estamos haciendo el abordaje. Y estamos en este momento preparando una recomendación que ponemos a consideración de la fiscal general para que dé la respectiva instrucción. Pero es un tema que nos preocupa y que se está trabajando caso por caso para poder verlo. ¿Alguien en el chat? ¿No? Bueno, sí, bien. Bueno, no, estábamos consultando por las dudas que queda a veces alguna pregunta dando vuelta por el mundo virtual que nos acompaña también hoy. De entrada, un agradecimiento profundo a los integrantes del MPA federal y provincial por su participación y por la información, que es un poco el centro de toda esta charla, ha pasado por la información. Y reflexiones. Generalmente hay un problema que saben tener todas las actividades reglamentadas. El que hace o pretende reglamentar una actividad piensa en una situación casi ideal. Pero después, si no hay un mecanismo de control eficaz, el reglamento no sirve para nada. O sea, poner condiciones, poner exigencias, por ejemplo, que el arma esté guardada en una caja que esté por fuera del alcance de todo el mundo y que incluso tendría que ser una caja de seguridad con una forma de acceso que impida que... bueno, si después no hay control, el reglamento es nada más que una expresión de deseo. Lo bueno que se advierte es que la provincia de Santa Fe, así como en un momento fue en la reforma procesal de las normas jurídicas de procedimiento, también en técnicas de investigación, yo entiendo que está dando un paso adelante muy importante, que es empezar a trabajar en todos los árbitros, tanto en los dos que vimos hoy acá, armas de fuego, narcomenudeo, a partir de la obtención de datos, de la sistematización de datos y del análisis de datos. Los datos están. Lo que sucede es que controlar significa obtenerlos, controlar significa
sistematizarlos, y controlar significa analizarlos desde un punto de vista de razonabilidad. Resalto algo que fue muy importante en la última pregunta. La razonabilidad no significa punibilidad, porque fíjense ustedes que también se utiliza el análisis de los datos para considerar situaciones que en la generalidad de los casos pueden contemplar un posicionamiento menos represivo del Estado, comprendiendo, por ejemplo, situaciones de la mujer que está en la casa donde está la droga, pero porque es la esposa y no porque es la traficante. Entonces, el análisis de los datos, la obtención de los datos, que se obtiene mediante un mecanismo de control, porque todo mecanismo de control es obtención y verificación de datos. La sistematización de los datos y un análisis razonable siempre va a dar lugar a un ejercicio más racional del poder punitivo estatal. Yo realmente me siento muy orgulloso de que la provincia de Santa Fe en este sentido dé un paso adelante y ponga en jaque, por ejemplo, algunos organismos nacionales, porque las facultades que tiene la ADMAT son muchas. Secuestro de armas las tiene las facultades. Tendrá que instrumentarlo, creo que tiene que hacer solicitudes judiciales, pero puede reaccionar y tiene los datos como para poder actuar en consecuencia. Así que ha sido muy bueno para nosotros y además muy ilustrativo. Yo personalmente no sabía, no tenía conocimiento del modo que estaba actuando operativamente en Narcomenudeo. Sí, los había visitado unas 2 veces, pero no me lo habían explicado tan sistemáticamente y no tenía ni idea de la existencia de este equipo de investigación especial para el mercado negro de armas, que me parece muy valioso que exista y muy generoso que nos hayan venido a compartir. Pero una pregunta no se puede ni si contestarle. Las instrucciones generales del MPA están en la página, dicen, del MPA. ¿Cómo las encontramos? ¿Eh? ¿Y cuándo las van a sistematizar? Porque hay algunas que se contradicen entre sí. Bueno, eso tendría que estar la fiscal general. Sí, lo que puedo decir, las instrucciones generales están publicadas. El Código Procesal Penal de Santa Fe establece que las instrucciones generales se publican. Eso, bueno, también es parte del plan de trabajo y la rendición de cuentas que tiene la Fiscalía General y los fiscales regionales cuando se establecen. Pero también, más allá de lo que dice el código y las leyes, a mí me interesaba reflexionar es cuándo tienen que ser públicas esas instrucciones o si son solo herramientas de trabajo para los fiscales y las fiscalas. Y en eso hay algunos estándares establecidos por algunas organizaciones internacionales que tienen que ver con que no pongan en riesgo o no obstaculicen las investigaciones. Los hechos que se priorizan, la fiscal general ha dado cuenta y debe rendir cuenta en su plan anual de qué recursos cuenta el Ministerio Público, en qué se han invertido esos recursos y cuáles deciden priorizarse. Ahora, eso también implica instrucciones para cada uno de los que trabajamos en la investigación de las causas, que los abogados litigantes lo advierten cuando ven qué tipo de casos llevamos a audiencia, en qué casos pedimos prisiones preventivas, en qué casos pedimos alternativas, en qué estándares de medidas o penas pedimos o solicitamos, o qué acuerdos de procedimientos abreviados arribamos y los aprueban las autoridades con estos sistemas de control que se establecen, etc. Entonces entiendo que como política de persecución penal, estas instrucciones generales son conocidas y públicas, pero también hay instrucciones que debemos darnos la tarea a los fiscales y las fiscalas de trabajarlos con reserva, porque hace e impactan directamente en las investigaciones. Y esto no violenta ni los intereses de las víctimas, a quienes les tenemos que rendir cuentas, y en aquellos casos que se decidan no priorizar, informarle por qué no se va a investigar o por qué en este caso se propone una salida alternativa y no hay recursos del Ministerio Público para invertir en otro tipo de litigio, qué casos se van a hacer litigios estratégicos, en qué casos los imputados que se persiguen, digamos, tenemos la facultad para perseguir según los intereses priorizados y en esto tampoco afecta ningún derecho de defensa ni ningún interés de los imputados y sí creo que tenemos que darnos ese trabajo de que hay información que solo debemos manejar los fiscales y las fiscalas porque es lo que impacta en el éxito de nuestro trabajo. Claro, el problema se da cuando frente a propuestas, por lo menos lo que nos ha llegado aquí o me ha llegado a mí en consulta de varias personas que saben concurrir al instituto, de varios abogados,
cuando frente a planteos realizados por los letrados, la respuesta del fiscal a veces es, sí, claro, pero yo no puedo porque tengo la instrucción. Entonces, con la mente jurídica que todos tenemos, cualquier instrucción es una norma, cualquier norma está escrita, cualquier norma escrita es susceptible de interpretación, y conocer la instrucción en ese sentido es tratar de fijar un parámetro para poder cuestionar la razonabilidad de la resolución en el caso concreto. Claro, lo que pasa es que Entonces, eso es el se aplican a veces las instrucciones en forma, o se invocan en forma automática, taxativa, y como no tengo otra posibilidad. Entonces, cuando frente a un caso concreto se reconoce la razonabilidad de una salida distinta, pero dicen yo no puedo porque tengo una instrucción, es lógico que la mente jurídica de la otra parte es saber qué dice esa instrucción para verificar que no da otro tipo, por lo menos de salida, que siempre lo tiene que dar, porque una instrucción no puede ser tan cerrada. Yo comprendo lo que decís, no lo comparto porque entiendo que las decisiones de priorización y de definiciones de política criminal de la Fiscalía, del Ministerio Público, en este caso con una estructura vertical y fiscal general a cargo, es una función propia del Ministerio Público y eso no tiene que discutirse en términos legales o de derecho de defensa. Si la instrucción es que los casos con arma no se van a hacer suspensiones, digo, estoy imaginándome suspensiones de juicio a prueba, no hay criterio para discutir la razonabilidad o no de esa instrucción, sino que es un lineamiento político criminal y una priorización. Luego, como fiscales, nosotros podemos oponernos. Entiendo lo que decís porque la oposición no es invocar porque no me dejan. La oposición es mi criterio de persecución hace que no admita esta salida alternativa. Luego, los jueces y juezas, cuando lo presentan las defensas, son quienes van a discutir si consideran razonable según el caso concreto o no. También me parece que los fiscales y las fiscalas tenemos esta cuestión de razonabilidad, que las instrucciones son generales, como toda generalidad admite excepciones, y en eso se puede plantear, en el caso concreto, según alguna particularidad, la excepción a la autoridad, que es quien fija el lineamiento. Pero entiendo que es una discusión jurídica y no una discusión abogado con las decisiones institucionales. Para poder Entonces, discutirla los distingo en esos jurídicamente, dos no ámbitos. necesita conocer qué dice la instrucción. Por eso queremos saber, yo Lo que personalmente, necesita dónde la puedo conocer el acceder. abogado son los Porque, argumentos del fiscal o la fiscal en la audiencia, no la bueno, cuando instrucción que nos invocan dan una internamente. instrucción, saber qué dice esa instrucción es el punto de referencia. Bueno, Después vemos, pero tomamos saber qué es lo que dice. tomamos el punto, porque creo que a lo mejor lo que hay que trabajar internamente dentro de la institución es que los argumentos no invocar una instrucción, sino tener argumentos para discutirlo. La instrucción es algo interno nuestro con nuestros superiores. Bueno, en muchos de los casos lo que se advierte es todo lo contrario, que dicen, tengo instrucciones en tal sentido. Entonces, tienen instrucciones, queremos conocer qué dice esa instrucción, Por eso, porque terminamos confrontando contra la instrucción y no sabemos qué es lo que tomo el dice. punto y voy a sugerir que se instruya o se capacite o nos pongamos de acuerdo todos, no invocar instrucciones, sino discutir sobre argumentos. Me parecería muy bueno y tan Gracias. razonable como el que ustedes plantean ahora en los otros supuestos. Muchas gracias.